Gloria al Señor. Quiero que me acompañe. Vamos a ir al libro de Nehemías. ¿Sí? Libro de Nehemías. El que no tiene Biblia puede leer aquí en la pantalla. El que no lo encuentra puede buscar en el índice, hermanos. ¿Sí? No tenga vergüenza de usar el índice. Por algo hicieron el índice. ¿Lo tiene? Libro de Nehemías. Y yo le hago antes de comenzar una pregunta. ¿Sí? Usted imagínense que usted vuelve a su casa, a su hogar, ¿sí? Donde quiera que viva, y al abrir la puerta de su casa se da cuenta que alguien sacó todas sus cosas. ¿Sí? Usted dirá, no, ya me pasó. Algunos dirán, no estamos hablando de eso. Algunos dicen, ya me pasó a mí una vez, pero ya me cambió el Señor. No estamos hablando de esos casos. Pero usted imagínese hoy, usted llega a su casa, abre la puerta de su casa y vemos que alguien sacó todas sus cosas. Momento desagradable, ¿sí? No creo que usted diga, oh, gloria a Dios, mis cosas están afuera. ¿Sí? Pero eso no es lo peor, sino que no solamente encuentra sus cosas afuera, sino que encuentra allí adentro a su peor enemigo. No lo vamos a decir a Satanás, pero imaginemos a aquel que nos hace la guerra. Aquel que no nos podemos ver. ¿Sí? La persona, o mejor dicho, en otras palabras, la persona que más daño te hizo. Está ahí adentro, instalada. La que se burló de vos. La que todo el tiempo, durante toda la vida donde te veía, hablaba de vos a tu espalda. La que te señalaba, la que se te burlaba en la cara. Y hoy yo tengo una lista larga. A ver, da más detalle, algunos dicen. Porque no sé cuál de todos están ahí adentro. Pero imagínense esto. ¿Sí? No solamente que saquen todas las cosas afuera, sino que esté instalada ahí adentro esa persona. Que vos no podés ni ver, que no nos tiene que pasar, hay que perdonar, hermanos. Pero está ahí adentro. Aquella que intentó destruir todo lo que has construido a lo largo de toda tu vida. Aquella que siempre puso trabas. Aquella que siempre buscó derribarte, que siempre buscó verte mal. Aquella que nunca vino con una palabra de aliento o felicitación. Algunos ya habrán identificado a alguna persona, pero saben que esto es lo que le pasó a Nehemías. Nehemías se encontró con algo parecido. Acompáñame a leer Nehemías capítulo 13. ¿Lo tiene? Nehemías capítulo 13, verso 1, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, leemos de nuevo, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, escuchen, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Escuchó alguna vez hablar de Tobías usted? Tobías era el que se había levantado en guerra contra Nehemías y contra todos los que volvían a reconstruir el templo.
y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib para consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Amén, leemos hasta ahí nomás. Sí, porque después habla de toda la reforma que él hace allí en el templo de Dios. ¿Sí? Pero vemos algo grave que había sucedido allí. Algo que nunca se hubiera imaginado encontrar Nehemías. ¿Sí? Por eso vemos que comienza Nehemías leyendo el libro de Moisés. Nehemías está diciendo: Dios ya nos había dicho por medio de su palabra lo que no se podía hacer. No se podía emparentar, leíamos, con los amonitas y los moabitas. No se podía considerarlos parte del pueblo. Si bien el pueblo de Israel tenía la libertad de traer extranjeros, ¿sí?, a su pueblo, uniéndolos, pero sin embargo Dios le prohibía que con estos pueblos tuvieran alguna relación, tuvieran algún vínculo. Entonces vemos que luego de contar todo lo que Dios ya venía hablando, porque recordemos el tiempo donde se encuentra Nehemías, ¿sí?, el tiempo donde el pueblo de Israel comienza a retornar a su tierra, ¿sí? Recibe la orden allí Nehemías de volver a reconstruir los muros de la ciudad. Entonces vemos que en medio de esa decisión, porque había recibido orden de parte de Dios, ¿sí?, ya estaban esperando la fecha. Dios había dado una profecía por medio de Jeremías de que esto iba a suceder, de que el pueblo iba a recuperar la tierra a pesar del exilio, que iban a retornar. Es por eso que en el Nuevo Testamento nos encontramos con el templo, con Jerusalén, pero todo esto comenzó a partir de Nehemías. Entonces Nehemías, al ver la obra de Dios, cómo Dios estaba obrando a favor de ellos, porque Dios estaba obrando a favor del pueblo, a pesar de que había sido exiliado, a pesar de que estaban pagando las consecuencias de sus pecados, Dios comenzó a transformar la maldición en bendiciones. Dios comenzó a favorecerlos, arbitrando y propiciando todas las cosas posibles para que el pueblo retornara a la tierra. Porque no había peor maldición para el pueblo que sea quitado de su tierra. Y esto lo sabían bien. Pero Dios estaba extendiendo su favor. Estaban volviendo a la tierra, ¿sí? Estaban retornando a esa adoración, esa búsqueda de Dios, porque estaban enfocándose en el templo. Pero había algo que no estaba sucediendo así. Es por eso que Nehemías dice que cuando se entera de esto, porque lo había planteado de un principio, no se podía emparentar con ellos, no se los podía dar lugar en la casa de Dios. Y cuando Nehemías se entera lo que el sacerdote Eliasib había hecho, dice que se dolió. ¿Sí? Se dolió. Usted imagínense, no fue una furia de esa que quería reventarlo, no sé, arrancarlo de los pelos de ahí adentro, sino que fue movido por ese dolor que sintió en su corazón. Se dolió porque estaba Eliasib menospreciando la fidelidad y la misericordia de Dios. Se dolió al ver que en ese lugar que había sido consagrado para Dios, porque estaban allí las cosas de Dios, los utensilios, los diezmos, el aceite, el incienso,
No vamos a entrar en cada detalle, porque si no, no vamos más, pero quiero que lo vamos en un panorama general. Un lugar consagrado, la cámara consagrada para Dios, había sido profanada. ¿Por qué? Porque se había puesto algo que Dios había declarado que no podía estar allí. Y es esto lo que encendió el celo y el dolor de Nehemías. Porque si bien era grave quién estaba allí, porque no podía estar allí, dijimos que no podía estar allí Tobías, porque Dios ya lo había prohibido, pero lo peor de esto no era que estaba allí Tobías, que era grave, dijimos, sino todo lo que se sacó para que Tobías esté allí adentro. Porque el sacerdote se encargó de sacar todo lo que le pertenecía a Dios, todo lo consagrado a Dios, para darle lugar a Tobías. Y tenía una cámara ahí, pipí, cucú, porque lo armó él. Él le hizo una cámara, le hizo una habitación, acá va a estar escondido. Acá no puede entrar nadie, acá nadie te va a ver. Era un lugar que solamente los sacerdotes podían ingresar. Imagínense la gravedad. Solamente los sacerdotes podían ingresar allí. Y se atrevieron a meter a un intruso que profanaba ese lugar. Entonces vemos que Nehemías agarró y empezó a revolear todo, empezó a sacar todo. Además se acuerda cuando mi mamá limpiaba la pieza a nosotros. No, acá ya está, acá y revoleada, esto no sirve. A ella no le servía. Empezó a sacar todo para afuera, empezó a revolear todo lo que era de Tobías. Dijo, no, esto no pertenece acá, esto no puede estar acá. Lo empezó a quitar, a sacar, a no dejar nada. A purificar el lugar, porque manda a purificar el lugar para que vuelva a estar lo que Dios había dicho que debía estar ahí adentro. Porque era un lugar consagrado para Él. ¿Sí? Y esto, hermanos, trayéndolo a un punto espiritual para que nosotros entendamos lo que sucede, muchas veces el pecado obra así en nuestras vidas. Porque usted sabe que nosotros hemos sido consagrados para Dios. Y usted dirá, no, a mí nunca me levantaron de nada en la iglesia. Dios te consagró. Dios dijo, vamos a poner el ejemplo yo, tenía un uso común, vulgar, era uno más del mundo. Un inmundo más, miserable más. ¿Qué dijo Dios? Lo voy a purificar y le voy a dar un uso especial y sagrado. Y es Él el que nos consagra, nos dio un lugar especial y sagrado. Él nos hizo, dice la palabra, reyes y sacerdotes. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. La nación santa, declara la palabra. El pueblo que Él mismo adquirió con su sangre para que le anunciemos, porque ese es nuestro propósito. Lo otro es secundario, lo que usted pueda hacer en un lugar. Pero ese es el propósito principal, anunciar las virtudes de aquel que nos rescató, que nos salvó, que nos transformó. O sea que Él ha consagrado nuestras vidas. Y Él ha dado su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para seguir perfeccionándonos. Y por medio de su espíritu nos sigue dando dones, talentos. Sigue consagrando nuestro corazón para que seamos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces vemos que hay una vida consagrada. El mismo Pablo dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Habita el Espíritu en ustedes. Y el Espíritu Santo es Dios. Si Dios viene a habitar es porque ha santificado antes de venir a habitar. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros, por medio del pecado, porque esto es importante que nosotros entendamos, porque lo único que el pecado trae es destrucción, y esto nosotros lo sabemos, no hace falta que nos enseñen esto, pero lo peor de todo, como lo que veíamos en Tobías, lo que veíamos en la cámara, no era que Tobías estaba allí, sino lo que hubo que sacar para que Tobías esté allí. Y muchas veces, hermanos, cuando el pecado viene a nuestra vida, cuando le damos lugar al pecado, más allá de la gravedad y la destrucción que trae el pecado, hay algo mayor que muchas veces queda oculto a nuestros ojos, que es aquello que nosotros sacamos o dejamos de hacer para darle lugar al pecado.
Porque no es que uno peca porque sí, no, yo peco. No, hay algo que tuvimos que dejar de hacer, hay algo que tuvimos que sacar para darle lugar al pecado en nuestras vidas. Como sucedió allí en la cámara, hay algo que desplazamos de nuestro corazón, que deteriora y perjudica nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Porque no es que uno peca porque si no, nadie se equivocó. No, yo me equivoqué y pequé. No es un error pecar. Es una decisión firme, consciente. Nadie se peca por error. Los niños que son inconscientes, que no tienen los ojos abiertos ante el bien y el mal. Pero nosotros, ninguno peca por error. Somos bien conscientes de lo que hacemos. Premeditamos las cosas antes de hacerlo. No, obré sin pensar mentiras, ya estábamos pensando en lo que queríamos hacer. Y eso sucede cuando damos lugar al pecado, olvidamos que nuestra vida ha sido consagrada para Él, que le pertenece solo a Él y que Él no quiere compartir lo suyo con nadie. Somos de Él, son míos, Él mismo nos asegura una y otra vez, ustedes son míos, son mi propiedad, yo los compré a precio de sangre. No pueden dar lugar a nada más. No pueden dar lugar a nada más. ¿Por qué? Porque cuando damos lugar al pecado, comenzamos a desplazar otras cosas importantes que Dios ha hecho y que está haciendo en nuestras vidas. Y cuando damos lugar al pecado y cuando somos redundantes o reincidentes en el pecado, vemos que hay cosas que comienzan a desplazarse. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para leer, ya no hay tiempo para congregar, ya los días de reunión no me gustan, tengo otras cosas. Ya escuché la oración en el grupo de WhatsApp, ¿para qué voy a leer yo la palabra en mi casa? Comenzamos a desplazar lo importante y lo primordial que Dios ha hecho en nuestras vidas para darle lugar a otras cosas. Hay cosas que están desplazando a Dios de nuestro corazón. Y nosotros somos los culpables, no es el diablo, no, el diablo sucio, inmundo. Nosotros somos los responsables, que le damos lugar a esas cosas, que permitimos que esas cosas desvíen nuestro corazón de la verdad. Y saben que, sin darnos cuenta, comenzamos, lamentablemente, a desviar nuestros pasos de la verdad. Comenzamos a tomarlo como algo normal. Ustedes imagínense, para el sacerdote Eliasab, que conocía la Escritura, Eliasab era uno de los responsables de enseñar la palabra. Saben que los sacerdotes y los levitas tenían que enseñar la palabra. No solamente presentaban ofrendas, sacrificios, enseñaban la palabra. No era un error lo que hizo, pero volvió algo que era aberrante a los ojos de Dios como algo común, como algo normal. No pasa nada. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvo allí todavía viviendo? Pero para Eleazar no pasaba nada. No pasa nada. ¿Quién se va a enterar que está escondido acá? ¿No hemos dicho muchas veces así? ¿Quién va a saber? ¿Quién se va a enterar? ¿Quién me va a decir algo? Aquel que todo lo ve. Aquel que ha consagrado nuestra vida. Porque acá la iglesia no ha consagrado la vida de nadie. Oramos los unos por los otros. El único que consagra las vidas es Él. Él es el que santifica y aparta para su gloria. Y Él es el que sigue mirando, como ya hemos dicho varias veces, sigue mirando tu corazón y mi corazón. Sigue viendo qué hay. Sigue viendo qué es aquello que está luchando para robarle el trono a Él de tu corazón, de tu vida. Porque eso es lo que busca el pecado, desplazar a Cristo del trono de nuestro corazón, de nuestra vida, para que pongamos otra cosa o para que nos pongamos a nosotros mismos. Y ya no dejamos de mirar para arriba a nuestro Dios y comenzamos a mirar a nuestro ombligo, donde somos lo único importante. Y no nos damos cuenta porque el pecado entra muchas veces así como esas pequeñas zorras que destruyen grandes cosechas, que ni se ven, que parecen insignificantes, pero que destruye. Porque eso es lo que trae el pecado, destrucción. Destruye todo lo que has construido. Nehemías entendió esto. Nehemías reconocía, estamos viendo el favor de Dios en nuestras vidas. Dios nos está bendiciendo.
Dios nos está acompañando, nos está ayudando a restaurar nuestro lugar de adoración, nuestro lugar santo, nuestro lugar que marca nuestra identidad. Él nos está ayudando. ¿Cómo podemos nosotros hacerle esto a Dios? ¿Cómo vamos a hacerle, pagarle mal a aquel que nos ha hecho tanto bien? ¿Cómo podemos pensar? Mira, ¿cómo podemos llegar a creer que Él no lo ha visto? Y es esto lo que lo llevó a obrar de esa manera, a sacar. No perdió tiempo, Nehemías comenzó a tirar todo. Esto no puede estar acá. Esto no puede estar acá. Y hay cosas, hermanos, que no pueden estar más en tu vida. Hay cosas que hay que empezar a rebollar, a sacar, a quitar. No pueden estar así porque te están destruyendo. Te están destruyendo, me están destruyendo. Nos hacen vivir una vida de derrota cuando hay un Dios que nos quiere hacer bien, que nos quiere bendecir, que nos quiere acompañar, que quiere derramar sobre nosotros todas sus promesas. Pero nosotros perseveramos todavía creyendo que Dios no lo sabe, que hay un Tobías escondido en la cámara que Él ha consagrado. Y acá yo no voy a señalar a nadie, ni creo que vamos a empezar a tirar piedrazos unos al otro, porque el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Terminamos todos acá pedrados unos con otros, acá nos desconocemos todos. Por eso hay que mirar hacia arriba, hacia Dios, hacia el único santo, al parámetro, al estándar, a la medida perfecta, a Él, para que conforme a Él y a lo que Él nos ha dicho por su palabra, midamos nuestras vidas y veamos qué cosas tienen que salir, hermanos. Le perteneces a Dios, vos ya no tenés más el control. Bajate del trono de tu corazón. Ese lugar le corresponde a Dios. Bajémonos. O si hemos puesto algo, o hemos puesto a alguien, hermanos, sácalo. Sácalo. Hoy que tenés la gracia y la misericordia de Dios, sácalo. Porque ¿sabes una cosa? Si no lo sacás, si no lo saco, Dios mismo se va a encargar. Dios mismo se va a encargar de derribar los ídolos que nosotros levantamos. Dios mismo lo va a hacer. No nos conviene esperar a que Dios lo haga. No nos conviene esperar a que Dios intervenga cuando nos siga hablando por medio de su palabra. Porque Él es celoso de los suyos y de los que son suyos. Él mismo los va a derribar y vamos a tener que ver el dolor y vamos a tener que ver el sufrimiento, pero Dios se va a encargar como este pueblo. Este pueblo tenía muchos ídolos y no los quisieron dejar. Y iban los profetas, hablaban, daban el mensaje, hablaban, lo rechazaban, lo menospreciaban y Dios mismo se encargó de derribar a todos los ídolos. Él mismo lo hace. Nos lo dice por su palabra o se encarga Él. Nehemías lo tenía bien claro lo que tenía que hacer. Nehemías no iba a esperar que viniera Dios, que bajara la mano de Dios sobre ellos otra vez. Nehemías no iba a repetir los mismos errores. Nehemías lo tenía bien claro. Y él mismo se encargó, no, esto me incumbe a mí, yo lo voy a hacer. Y comenzó a sacar todo, a tirar todo. Identificó todo, fíjense la capacidad de Nehemías. Él identificó todo lo que no tenía que estar ahí. Tenemos que identificar todo lo que no tiene que estar ahí, hermano. Y esto es algo para meditar en lo personal. ¿Qué es aquello que no tiene que estar en nuestra vida? ¿Qué es aquello que no tiene que estar ya más en tu corazón? ¿Qué es aquello que le está robando o está luchando contra el trono y el gobierno de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es aquello? Identificalo. Identificalo. Y vos lo sabés, muchas veces nosotros tratamos de no pensarlo para que Dios nos entere, pero Dios sabe que ya lo sabemos porque Él conoce nuestras intenciones. Pero una vez que los identificamos, es tiempo de purificar el lugar. Es tiempo de comenzar a sacar, comenzar a quitar, hermano. Hoy es el día de comenzar a purificar nuestras vidas. Hoy es el día de comenzar a derribar todos esos ídolos, a quitar todo lo que no tiene que estar allí en tu corazón y en mi corazón. Hoy es el día que Dios nos da la oportunidad para volvernos a Él, como lo hizo Nehemías. Nehemías reconoció,
que había cosas que estaban desplazando a Dios de ese lugar porque era un lugar dedicado a Dios. Las identificó, como dijimos, vio lo que no tenía que estar ahí, lo arrojó todo afuera y mandó a purificar el lugar. ¿Para qué? Para que las que tenía que estar, esté. No podemos mezclar lo profano con lo santo. ¿Sí? Como decía muchas veces el pastor, ¿te recuerdas? No podemos poner a Cristo al hombro y seguir una vida como a mí me gusta, o como a mí me parece, o como yo creo. Dios nos ha dado esa libertad. Dios nos ha marcado cuál es nuestra vida, la vida que tenemos que llevar. Es tiempo de purificarnos, tiempo de comenzar a quitar todo. Comienza a quitar todo, hermano, ese debe ser nuestro trabajo. Ahí debe estar toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad, toda nuestra intensidad que ponemos muchas veces para tantas cosas deben estar enfocadas ahí. ¿Por qué? Porque hemos entendido que mi vida, mi corazón, mi ser, ha sido consagrado para Dios. Ha sido consagrado para Dios. Y nada más puede habitar ese lugar. Y todos los que estamos aquí sabemos que tenemos cosas todavía que están allí luchando por el poder de nuestro corazón, dirigiendo nuestros pensamientos, dirigiendo nuestras actitudes, dirigiendo nuestras emociones, dirigiendo nuestras palabras, dirigiendo nuestras acciones. Hay algo que nos está llevando a hacer lo que hacemos. ¿Sí? Hay algo. Y si no es Dios, y si no es Él, debemos identificarlo, debemos arrancarnos de nuestra vida y purificarnos en Él. Volver humillados en arrepentimiento y fe para que Él nos santifique por medio del Espíritu Santificador. ¿Usted lo cree en esta mañana? Porque usted ha sido consagrado para Dios, hermano. ¿Sí? Usted, esa es la verdad. Esa es la verdad. Usted ha sido consagrado para Dios. Dios le ha amado. Usted es especial para Dios. Él mismo, fíjense el valor de su vida, que no había otro precio que pagar que la misma sangre del Hijo de Dios. Cambió nuestro destino, nuestro propósito. No podemos permitir darle lugar al diablo y a Satanás con sus influencias para que destruya todo lo que hemos construido o todo lo que Dios nos ha permitido construir. No lo permitas, no le des lugar. ¡Sácalo! ¡Sácalo! Hermano, sacalo, vos ya sabés qué es, sacalo. No, pero vos sabés que me cuesta, no importa, sacalo, identificá, Señor, yo te lo entrego a ti. Hay algo que me está estorbando, hay algo que me está deteniendo, hay algo que me está atrasando, Señor. Reconocelo, ese sacar, reconocelo, Señor, yo te lo entrego a ti. Sea lo que sea, hermano, como dijimos, si es alguien, sacalo. No, pero vamos a ver. Mi esposo, yo no le puedo. No importa si es tu esposo, no le estamos diciendo sacarlo de la casa. No, voy a decir, no, uno va a meter una patada a alguno mañana, no. De ese lugar que le corresponde a Dios. Y si es algo también, el orgullo, falta de perdón, la ira, que gobierna nuestras decisiones, muchas veces el enojo. Saque todo eso, hermano. Te estás destruyendo, te estás enfermando vos solo. ¿Sí? Solo nos estamos perjudicando por darle lugar a tantas cosas que no nos están haciendo bien. Este es un lugar que le corresponde a Dios. Y créeme que cuando lo haces, los problemas van a estar, las dificultades van a estar, pero vos vas a tener paz. Vos tenés paz. Porque ya no estás enfocado a tu alrededor, estás enfocando en tu relación hacia arriba. Hay paz en tu corazón. Dormís tranquilo. Ya no hay lugar de esa presión, no, porque la presión es... No hay preocupaciones, hay paz. Gobierna el Rey de paz en tu corazón e imparte paz a tu vida. Amén. Es tiempo de comenzar a limpiar, a purificar la cámara de Dios. Porque le pertenece a Él. No es tuya. No es tuya, no, este es mío, yo guardo lo que más importante, pero no es tuya. Es de Dios. Tiempo de purificarnos. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de poner manos a la obra. Apoyados en el poder del Espíritu Santo. Porque no estás solo, hermano. Créame que si lo hacemos solo, duramos un día. Esto como la dieta. Un día y medio. Con toda la furia. Yo no he llegado a un día de dieta.
Porque nuestras fuerzas son naturales, es en el poder del Espíritu. Él está con nosotros, Él está en tu vida, Él está santificándote, Él está transformándote, transformándome. Y Él es el que nos está hablando. Purificate, sacá, ya es tiempo, sacalo. 48 años de creyente tenés, ya está. ¿Qué más querés probar? ¿Ya te diste cuenta que no te trae bendición? Sacalo. ¿Sos nuevo? ¿Ya Dios te mostró que eso no corresponde estar ahí? Sacalo. No hay excusas acá. Sacalo. Por tu bien. Por tu bien. Sacalo. Y Dios se va a encargar de santificarte, de levantarte, de restaurarte, porque vemos que el final de Nehemías fue un final de gloria. ¿Sí? Pudo regresar con los suyos. Pudo terminar la obra que Dios le había mandado hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios vio ese corazón. Y Dios ve tu corazón. Dejemos de vivir una religiosidad. No busque agradarme a mí ni a ninguno de los hermanos del ministerio. Busque agradarle a Él. Porque Él lo está mirando, Él lo está viendo. Amén. Gloria al Señor. Sí, hoy quiero ser breve con esto. Porque Dios fue breve cuando me habló a mí. Sin vuelta, sin rodeo. Y comencé a identificar muchas cosas, más de las que yo pensé que había. Porque es eso lo que hace el Espíritu, trae luz. Para que veamos nuestro pecado, nuestra maldad. Comencemos a quitarlo. Dios te habló en esta mañana. Nos da vergüenza, pero sabemos que Dios nos habló. Pero no tengas vergüenza, Él te ama. Él te ama. Ponte de pie. Vamos a orar.